Buenas noches, Dios les bendiga. Pensé que hoy iba a estar solo en la iglesia por el aguacero que había, pero ya nos mentalizamos que estamos en invierno, ¿verdad? Y que llueva, truene o tiemble, la iglesia sigue adelante. Solo que debemos ser un poquillo más precavidos, ¿verdad? Hacerse la sombrilla, del paraguas, de la capa, del abrigo, serán parte de los implementos del invierno, ¿verdad? Para que esté bien. Doy gracias a Dios por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Dios me les siga bendiciendo y les mantenga firmes, fieles. Manténganse con la mirada puesta en Cristo, no en los hombres, sino en Cristo. Porque fue Cristo quien dio su vida en nuestro rescate. Y somos de Él, y de aquí a poco Él vendrá por nosotros. Amén. Y entre tanto, pues vamos a aprovechar para congregarnos. Necesitamos congregarnos, amén. Necesitamos el culto de oración. Y eso es diferente a su vida de oración en su casa. Es un tiempo especial donde el pueblo de Dios se reúne para orar por las diferentes situaciones, principalmente de la iglesia, programas, actividades, equipos de trabajo, necesidades de los hermanos. Hay muchas cosas por qué orar. Pero cada creyente lleva una vida personal a solas con Dios. Amén. Y los martes, culto de oración, ¿para cuántos? Para toda la iglesia. Los jueves, como hoy, el estudio bíblico es importante. No importa cuánto sepamos, necesitamos hasta que Cristo venga seguir oyendo la palabra de Dios. Amén. Porque ella nos refresca, porque ella nos recuerda, porque ella nos llama la atención, nos hace ver el valor de la obediencia, la fidelidad. Amén. Y no olvidemos también la escuela dominical y el culto de predicación. ¿A cuáles de esos dos cultos debe ir el creyente? A los dos. El creyente fiel, el creyente temeroso de Dios, el creyente que quiere honrar la palabra, estará en los dos cultos. Esperamos que aquí todos quieren estar en los diferentes cultos. Y no olvidemos las actividades también del coro de niños, oremos por ellos para que Dios siga usando a mi lady y los padres estén predispuestos. Me gusta esto, porque cuando vemos el grupo de niños, vemos la predisposición de los padres, porque ellos no andan solos. Y muestra el interés de ellos, el interés de los padres sobre la iglesia y sobre la vida espiritual de los niños, ¿verdad? Y eso es maravilloso. Oremos por el coro de niños, amén. Oremos por los adolescentes también para que Dios los mantenga con una visión clara, con una perspectiva objetiva sobre lo que Cristo hizo en sus vidas y la vida que deben seguir. Que estemos orando por ellos para que no se dejen embobar o enredar por las cosas del mundo, o porque ellos se relacionan o están en medio de un contexto de adolescentes que no conocen al Señor, que sus gustos, pasiones y deseos son diferentes. Y a veces el diablo va a usar a ellos para arrastrar a los nuestros. Los nuestros sean sabios. Dice el Señor en su palabra, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. El mensaje es claro, ¿verdad? Esperamos que los padres harán un trabajo en este sentido sobre los hijos y la iglesia hará en el tiempo que puede. Verdaderamente los tenemos una hora en escuela dominical, pero usted los tiene todo el tiempo en su casa. Después, el colegio los tendrá en el horario que corresponde. Y ahí ya no podemos nosotros hacer nada. Oren por sus hijos, no dejen de orar por ellos.
Bien, dentro de los avisitos, el 17 de junio, si Dios lo quiere, iniciamos un tallercito de música y dirección, donde van a estar enseñándose nuevos himnos y queremos que directores y músicos se hagan presentes. Necesitamos honrar al Señor con los ensayos. Son buenos los músicos que tenemos, amén. Son buenos los directores que tenemos, amén. Pero podemos ser mejores. Y ahí es donde está el desafío. También no olvidemos los maestros para este trimestre. ¿Por qué renombrarlos? Porque necesitamos orar por ellos, amén. Pueden ser muy habilidosos, muy inteligentes, muy capaces, pero necesitamos que Dios los use. Porque todo eso de repente pudiera ser puro bagaje humano. Necesitamos el poder de Dios sobre nosotros. Allí hay que recordar 1 Corintios 2, donde Pablo se despojó de todo lo que él podría hacer. Y no era cualquier persona, pero se despojó de todo para que fuera Cristo en él. Amén. Y oremos por eso, por nuestros maestros, por Marina Arroyo, por Xiomara Mata, por Cindy Carranza, por Montserrat Miranda, por Hazel Solís y por Víctor Vizcaíno. Estemos orando por estos hermanos y no olviden la sociedad el fin de semana, los adolescentes, a las 9:30 los sábados, la femenil el viernes a las 2:30 y los varones los sábados a las 5. Esos son los avisos. Y hermanos, a lo que vinimos, leemos los primeros 6 versículos del capítulo 19 de Apocalipsis. Dice la gloriosa, santa y bendita palabra de nuestro Dios. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, la salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de manos de ella. Oí otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una gran voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con tu palabra. Oramos. Amado Dios, muchas gracias por esta noche. Qué bendición, qué alegría para nosotros reunirnos para adorar tu nombre, no confiados en nosotros, en lo que somos o podemos, sino confiados en la obra bendita de Cristo, única, perfecta y suficiente, que nos hace aceptos delante de ti a través de ese sacrificio glorioso. Señor, también somos limpios de todo pecado y tenemos el honor y la bendición de ser regidos y dirigidos por el Espíritu Santo, para que seamos hallados caminando, oh Dios, la vida cristiana, para que seamos hallados caminando conforme a tu voluntad. Y nos has dado también la bendita palabra. Qué honor para nosotros tener este libro, Dios, que fue inspirado por el Espíritu Santo
y escrito por alrededor de unos 45 escritores que no se conocieron entre sí, pero que escribieron en una forma inerrante tu palabra. Porque tu palabra, oh Dios, es fiel, es pura, es recta, y a través de ella nos enseñas, y por medio de ella aprendemos, y a través de ella, oh Dios, nos consuelas, nos fortaleces, nos animas, nos sostienes, nos invitas a crecer. Gracias, oh Dios Padre, porque es grande nuestra bendición. Te alabamos y te bendecimos por cada uno de los hermanos aquí presentes. Bendíceles, ayúdeles en las necesidades que tienen, Padre. Que todos puedan ver tu mano y tu gloria, ayudándoles en todas las cosas. Mas oramos, Señor Dios amado, para que en esta noche nos tomes bajo la dirección del Espíritu Santo. Él es a quien tú has encargado de guiarnos a toda la verdad. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Deseo tocar dos textos allí, especialmente, que tienen que ver con la novia, esposa. Una de las características de la novia, esposa, es que debe ser fiel, debe ser obediente, debe honrar el honor que tiene, como la pretendida. Y es que no está siendo pretendida por cualquier ser, está siendo pretendida por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y debemos honrar ese honor, ese privilegio. Y hay dos textos que tienen que ver con el matrimonio, con la relación de pareja, pero que el Señor en uno de ellos lo relaciona con la iglesia y él, para hablar de la afinidad que debe haber entre el esposo y la esposa y entre Cristo y su iglesia. Y dice Efesios en su capítulo número 5, versículo 22, y hace comparación, y debemos tomar esto en serio, en los dos sentidos, como esposos y esposas, pero también como la novia esposa del Cordero. Dice la palabra del Señor en el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y es un texto maravilloso, porque no solo habla de la relación de pareja, que es muy importante. Hoy por hoy, a la altura de los tiempos en que nos encontramos, las nuevas ideologías quieren cambiar el orden bíblico, el orden natural establecido por Dios. Y entonces resulta que hoy el marido es relegado, ¿sí? El marido ya no es el que dirige. Alguien dirá, es que la esposa es más inteligente. Bueno, use esa inteligencia para usar un principio de la administración. Y es que lo que usted puede, véndale la idea para que él sea el que esté tomando la directriz. Ese es un principio de administración donde se vende la idea. Entonces, la mujer es más inteligente y pudiera sugerir cosas o sugiérale a su marido que él tome las iniciativas, pero no se ponga sobre él. Una mujer que está sobre su marido está deshonrando a Dios y su palabra.
la mujer no es cabeza del marido. Es el marido cabeza de la mujer y debe respetarlo y debe honrarlo, porque si no lo hace, lo va a avergonzar. Y si la esposa lo avergüenza, también los demás tendrán al esposo por menos. Y no puede ser. Y necesitamos en esto ser claros. Al final de cuentas, usted puede decidir qué hace con esta lectura bíblica. Inclusive puede arrancar Efesios de su Biblia, porque pudiera incomodarle. Pero aunque usted arranque Efesios de su Biblia, la palabra de Dios permanece para siempre y las reglas de Dios no cambian. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No importa lo que estén, porque normalmente a veces a nivel de consejería se van los nuestros a buscar consejería entre los impíos. Y los impíos manejan las filosofías de los últimos tiempos y van a aconsejar según el liberalismo que hoy impera. Pero eso no cambia lo que Dios dice en la palabra a los cristianos. Dios no tiene que ver nada con los incrédulos, que ellos sean como sean. Pero los cristianos seremos como Dios dice en la palabra. Y si hay que tomar decisiones en esto, hay que tomar decisiones. Si la esposa viene deshonrando a su marido, pídale primero perdón a Dios y luego a su marido y déle su lugar. Porque usted no se puede imponer. Hay veces hay mujeres que le gritan a su marido, no haga eso. Él no es su chiquito, es la cabeza de su matrimonio. Es el que rige y dirige las directrices que debe seguir el rumbo del hogar y de la familia. Digo esto porque es necesario hablar de esto. Pero ahora entremos a lo nuestro. La iglesia no se impone sobre Cristo. Aunque hay muchos creyentes que hacen como les parece, no debería ser, porque Cristo es la cabeza. ¿De acuerdo? Y debemos honrar la cabeza, que es Cristo. Imagine a un creyente viviendo como quiere. ¿A dónde está la obediencia al Señor? ¿A dónde está la fidelidad al Señor? ¿En qué honra al Señor? Entonces el texto es bastante determinante. Decimos esto porque la novia esposa debe acatar las directrices de su esposo, de Cristo, por lo que hizo, por quien es y por el honor de un día unirse eternamente con Cristo Jesús. Otro pasaje que deseo citar y que deseo hacerlo porque es un proverbio dedicado exclusivamente a la labor de la mujer, pero lo que deseo destacar es cómo ella honra a su marido. En el capítulo 31 de Proverbios, versículos del capítulo 31, usted lo puede leer en su casa. Toda mujer temerosa de Dios, toda mujer obediente a la palabra, debe tratar de emular esa mujer virtuosa de Proverbios capítulo 31. Dice la palabra del Señor en el verso 10. 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Está hablando de una mujer virtuosa. ¿Por qué se caracteriza a la mujer virtuosa? Dice hasta el verso 12, el corazón de su marido, ¿qué cosa? ¿Por qué es virtuosa? Porque el corazón de su marido está en ella confiado. ¿Y qué más dice? Y no carecerá de ganancias. Normalmente la pareja
trabaja en favor de una misma causa, su hogar, su familia. Y los unos y los otros, según sus posibilidades, abonan en eso, porque quieren que el hogar sea mejor y la familia esté muy bien. Y hacen cada quien su esfuerzo en este sentido. En lo que toca a la mujer, que es lo que viene destacando de ese capítulo 31, ella abona todo, porque su esposo sea honrado, reconocido, admirado, y aporta todo lo que contribuya en el bienestar del hogar y la familia. Igual debe ser la relación de Cristo y la iglesia. Sin obediencia, un creyente, ¿para dónde camina? ¿A quién agrada? ¿A quién honra? Sin fidelidad, ¿qué pretende el creyente? ¿A quién quiere agradar? ¿A quién quiere honrar? Y entonces, la novia esposa debe ser obediente, debe ser fiel. Fue llamada en Cristo para honrar la obra de la cruz, para honrar su nueva vida. Dice el verso 12, le da ella bien y no mal, subraya. Lean la Biblia conmigo, porque sería bastante molesto que usted salga diciendo el pastor de la iglesia bautista dice esto. Pero si usted lee conmigo la Biblia, usted saldrá diciendo Dios dice en su palabra esto. Muchos saldrán peleados con el pastor, porque el pastor dijo, pero si leen la Biblia, entonces le agradecerán a Dios que le está orientando sobre el rumbo y camino que deben seguir. Como dije antes, cada quien hará lo que quiera con la palabra. La pone en su corazón o la rechaza. Pero dicen textos, quiero citar textos. Dice el Señor en Lucas 6, 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Fuimos llamados para obedecer. Amén. El Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por favor, cuando el pastor dice, abramos la Biblia, habla la Biblia. Y sígame en la Biblia. Porque hay un tema que Dios dio al pastor y que lo ha traído para el conocimiento de la iglesia. Para que cada creyente, conforme a la palabra, pueda mejorar en su vida. No solo a nivel de hogar, sino en su relación con Dios, que es el interés primario nuestro. Dice también la palabra del Señor en versos 17 y 18. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. Y dicen allí el verso 23, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Oye, un esposo admirado. ¿Quién hace que ese esposo sea admirado, respetado, reconocido? La esposa. O lo avergüenza o lo ridiculiza, o hace que lo admiren y lo respeten. Y llamo la atención en este sentido, porque la palabra de Dios debe ser aplicada en el corazón de los nacidos de nuevo, de los redimidos. Porque nosotros no vivimos para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. En todo lo que tiene que ver con la vida del creyente, sea su vida personal, su vida de hogar, su vida con sus hijos, su vida de esposos, la palabra de Dios rige en todo sentido y nos ayuda a estar mejores. Todo lo que dice Dios es para que estemos mejores, para que sigamos el orden
orden establecido por Él. Y para que nuestros hijos pues sean bendecidos y tengan un hermoso ejemplo. Si la mujer manda y es cabeza, ¿qué idea le está vendiendo a los hijos? Si tiene hijas van a hacer lo mismo. Dios quiere proteger el hogar, la pareja y la familia. Como iglesia, tenemos que asegurarnos que andamos en la voluntad de Dios. Por favor, quería citar estas dos escrituras en favor de la iglesia y en favor del matrimonio, porque el Señor es que hace la comparación del matrimonio con la vida de iglesia con Él. Es el que hace la relación. Y en ambas cosas nos enseña la importancia de una vida fiel, sea como esposo, como esposa, o seamos como iglesia delante del Señor. Amén. Ahora bien, la semana pasada estuvimos hablando de que hay una falsa novia, una falsa esposa. Leímos Apocalipsis 17. No quiero andar mucho en eso porque no sé si más adelante en esta serie de estudios estudiaremos sobre la gran ramera. Pero hay un detalle a aclarar, y es que la Biblia define esto como un misterio. Si se refiriera a la Babilonia literal, no es ningún misterio. La historia conoce perfectamente sus gobernantes, su estilo de vida, su paganismo, su idolatría. Así es que no se refiere en ningún sentido a la Babilonia literal. El Señor dijo que sería destruida y que no sería más reedificada, y que si alguien la reedificaba, la volvería a destruir. Y cito un dato más bien contemporáneo, si se quiere, y es que Saddam Hussein, ¿recuerdan? Pretendía reconstruir la Gran Babilonia. Inclusive estaba levantando las estatuas de Nabucodonosor y dándole esa preponderancia que tuvo alguna vez, y fue destruido y echado por tierra, porque la palabra de Dios se cumple. Entonces, cuando habla de un misterio, está hablando de algo que no es conocido. Babilonia y sus costumbres era bien conocida, pero se daría una situación que no era conocida. Cuando estamos hablando de la gran ramera, estamos hablando de un poder religioso que ha dominado el mundo. Ni siquiera se refiere a Roma como imperio, porque ellos cayeron alrededor del siglo IV, por allí dejaron de ser. Por allí se empieza a gestar el poder religioso que hoy domina el mundo y domina a los reyes de la tierra. Y estamos hablando de ese poder religioso que se ha autoproclamado como la única y verdadera iglesia. Y decía la semana pasada que agarraron al pobre Pedro para conectar una historia que no tiene conexión. Porque la historia no la conecta, pero ellos hacen un malabarismo, ¿verdad? Y manipulan un texto en Mateo 16, 18, violentando todas las normas hermenéuticas. Para entender lo que el texto dice hay que ir a la armonía bíblica y estudiar sobre términos. El término roca no se aplica a nadie sino a Dios, excepto en alguna escritura que se aplica a Abraham como raíz de las tribus de Israel, como la raíz de la vida cristiana. Él es raíz y por eso quizás la casa abrahámica lo está tomando. Y se está firmando un dato donde dice que Cristo no es
la piedra angular, porque ponen a Abraham, porque hay una vez que se le aplica el término Abraham, pero normalmente el término roca se aplica a Cristo. Y dentro del contexto se está violando el contexto y está dándose un estironazo bíblico, teológico allí para establecer a Pedro como el primer papa. Y eso pues es falso. Y lo que deseo destacar respecto a esta novia esposa es que dice la Biblia, es madre de rameras. Habla de todos los movimientos religiosos salidos de allí. Nada tiene que ver con el cristianismo. Es importante aclarar esto. Hay una línea interrumpida de Cristo hasta nuestra historia. Y luego surge una línea paralela a partir de alrededor del 365, 400, inicia esa línea paralela que nunca se han cruzado, nunca se han cruzado. Nunca la iglesia del Señor ha estado bajo las alas de la gran ramera, nunca. Dentro de del pensamiento de este movimiento religioso es que los protestantes salieron de allí y nos meten a todos en el mismo saco. No es cierto. De allí sabemos que salieron los reformadores que atacaron a la iglesia anabaptista. El término anabaptista es un mote que ellos mismos pusieron a los cristianos. El término significa rebautizadores. Entonces ellos los llamaron rebautizadores y fueron perseguidos aún por los reformadores que salieron de la iglesia romana. Allá hay que meterse un poquito en esa historia. Lo que deseo destacar es que la iglesia de Jesucristo sigue una línea interrumpida hasta nuestros días. Y a partir del siglo IV, digámoslo así, nace un movimiento religioso que sigue paralelamente y nunca se han cruzado. Nunca se han cruzado. Hay algunos que caen en el juego de la idea del poder religioso, ¿verdad? Y es para nosotros maravilloso saber que la iglesia del Señor nunca ha estado bajo las alas de la iglesia romana. Ya tendrán que estudiar un poco en ese sentido. El punto es que esta falsa novia va a ser destruida. La iglesia va a ser arrebatada y esa falsa novia va a ser destruida. Ya tendrá que leer usted un poquito más del capítulo 18. El capítulo 18, digamos, es el método que Dios usa para destruirla. En el verso 4 y 5 hay un llamado. Y es que si hay gente congraciándose allí, metida allí, el Señor le dice, salga de allí. Verso 4. Y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y allí nos deja entrever, hay gente que ha hecho profesión por Cristo, amén. Aquí tenemos el caso de una hermanita, voy a usarla porque ella ha testificado y porque no está, no es broma, porque ella ha testificado esto. Y es que ella dijo que ella había aceptado a Cristo, estoy hablando de la hermanita Marina. Y por mucho tiempo, por seguir a su esposito, siguió. Pero ya ella sufría, ya ella estaba incómoda
Ya ella no aguantaba. Ella salía triste. Ella veía que eso no era. Hasta que un día Dios le dio la fuerza y reventó. Y fue cuando ella vino acá, para la gloria de Dios. Y nos gozamos en eso, ¿verdad? Y entonces habrán casos semejantes, porque nosotros no hemos dejado de predicar el Evangelio. Y hay gente que le cuesta tomar decisiones. A mi esposita le costó. Ella venía aquí, iba allá, hasta que el Señor le dice, nada tiene que hacer aquí, ve para allá. Y la trajo a la iglesia. Y hay muchos casos como estos. Por eso el texto dice, a los que hayan allí, que son pueblos del Señor, ¿qué cosa? Salgan de allí. Porque ese poder religioso, engañoso, mentiroso, idolátrico, pagano, va a ser destruido. Y si Dios lo dice, la palabra de Dios se cumple. Dice el capítulo 19, después de esto oí una gran voz de gran multitud del cielo que decía, aleluya, la salvación, honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios, ¿qué cosa? Son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera Lea, que ha corrompido al mundo con su fornicación y además, ¿qué dice? Y ha vengado la sangre de sus siervos de manos de ella. Ya hay que estudiar un poco de breve historia del cristianismo para poder entender cómo el Señor está vengando a multitud de cristianos que fueron asesinados por mantener su fe ante este poder religioso y por plantarse ante este poder religioso. Te dice que si pudiéramos establecer una alfombra desde Cristo hasta hoy, sería una alfombra roja de la sangre de los santos y los mártires de Jesús. Hemos citado casos específicos, ¿verdad? Como un Policarpo que fue metido a la hoguera y finalmente, como la hoguera no lo mató, lo mataron con un hacha. Por allí hay imágenes, porque hay imágenes de gente guindadas en los árboles, donde los ponían a renunciar de su fe o morían allí. Gente metidos en estacas. Había una estructura metálica llena de clavos por dentro que se llamaba el abrazo de María, donde metían a gente para que renunciara a su fe, o si no iba al abrazo de María. Y ahí moría lacerado, perforado. Hay que estudiar esa historia ingrata. Algún momento, estudiando sobre esto, se le quebranta a uno el corazón, porque es demasiado rudo e ingrato lo que vivieron los creyentes. La Biblia dice allí en el capítulo 17, verso 6, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Juan quedó espantado, viendo cómo eran muertos los cristianos por un poder religioso imperante. Y ese Dios de justicia hará justicia contra la gran ramera. Tienes que leerte paralelamente Apocalipsis 17 y 18, aunque el 18 también enfoca otro misterio, pero es un misterio político, un poder político que junto con la ramera
capitanean en los últimos tiempos bajo el gobierno del anticristo. Pero este poder político el Señor lo usará para destruir la gran ramera en su tiempo y en su momento. Ya hablaremos de eso. Es importantísimo que entendamos que la gran ramera pues representa ese poder religioso. Cuando habla de los hijos de la ramera, está hablando de los grupos heréticos, tal vez no idolátricos, pero torcidos en la doctrina, engañadores. Uno de los problemas que afrontó la iglesia de Galacia fue que allí se infiltraron corrientes judaizantes, y todo eso es una mezcolanza que ha venido haciendo daño a la iglesia a través de la historia. Esa misma mezcolancia está incluida en ese poder religioso. De allí rescatan aspectos como los mandamientos y algunas prácticas propias del judaísmo. La palabra del Señor llama a los creyentes a cuidarse, a cuidarse. Vamos a leer Gálatas 1 y vamos a leer también 2 Corintios 11, 3 y 4. ¿Alguien quiere leer el primer texto? Gálatas, capítulo 1. Versos 6 al verso 9, por favor, alguien. Hermana Mili, sí, amén. Dice así la palabra del Señor: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, como un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y allí empezó a infiltrarse un evangelio mezclado principalmente con prácticas judías y echó a perder el evangelio en ese lugar. El Señor Jesucristo hizo una comparación respecto a las prácticas judías de la ley y las que eran las prácticas de la iglesia. Y Él dijo en forma ilustrativa: no se echa vino nuevo en odres viejos, ni a la inversa, se echa vino en, ¿cómo eran? Hay dos aspectos: vino nuevo en odres viejos. Principalmente ese. Luego usó otra figura comparativa, es que se me escapó la idea, pero la otra figura comparativa es: no se pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, ni remiendo de paño viejo en vestido nuevo, porque en ambos provocaría rotura. Lo que está el Señor enseñando no es a saber usar los remiendos, sino que lo que está enseñando es que no se puede mezclar la ley con la gracia. Son dos cosas diferentes. Por la ley nadie es salvo, pero por la gracia de Dios el hombre es salvo por la fe. Y no podemos enredar ambas cosas. Estas cosas vinieron a enredarse en Galacia. Y entonces se echó a perder y surgió un evangelio diferente. La misma idea está en 2 Corintios 11, versos 3, principalmente el 4. Habla del peligro del engaño, así como el diablo engañó
a Eva, dice el verso número 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os he predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Esa misma influencia estaba interfiriendo en Corinto. Y quiero aclarar un detalle, especialmente en el último tiempo, bajo este poder religioso dominante, se van a unir todos los movimientos apóstatas, ya denominados pseudocristianos, o que figuran dentro de los círculos cristianos evangélicos, porque están sucumbiendo a las propuestas ecuménicas. Y en ellos hay de todos colores y tamaños, de todos colores y tamaños. Y es allí, ante este problema, en el último tiempo, que el creyente debe ser más vigilante, más cuidadoso, porque Dios ha determinado destruir este poder religioso en su tiempo y en su momento. Nosotros no veremos eso. Cristo viene por su iglesia. Usted y yo nos preparamos para su venida. Quiero leer allí un texto que leímos la semana pasada en Colosenses capítulo 2, verso 8, verso 4, verso 8 y verso 16, porque parte del enredo religioso se enfoca en el verso 16. Dice el verso 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Verso 9, verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Verso 16, por tanto, nadie os juzgue por comida, un texto anterior. Hay un texto allí que tiene que ver con la angeliología, por favor, ayúdeme. 18, gracias. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y aquí no solo habla de las prácticas propias de ese mundo religioso en lo tocante a la angeliología, sino también dentro del mundo pseudoevangélico. Hay corrientes tendientes a esto. No sorprende que se unan. Es terrible. La iglesia del Señor debe ser celosa. El Señor ha prometido destruir a esa falsa novia que ha querido imponerse. ¿Cómo ha querido imponerse? Por la fuerza. Por la fuerza. ¿Cómo quisieron entrar religiosamente en este país? ¿Alguien puede hacer memoria de la historia de este país? Por la conquista de los españoles. ¿Cómo quisieron imponerse en ese entonces sobre los indígenas, los verdaderos costarricenses, ¿verdad? ¿Cómo sucedió? A través de la espada y de la fuerza. Y hay una historia ingrata allí sobre el indio Atahualpa. Y eso es en lo que toca a nuestro país. Y así se ha impuesto. Hay ¿cómo le diría? Un grupo proveniente de ese poder religioso, denominado los jesuitas, que se conocen como la fuerza de choque del Vaticano. ¿Y cuál era la función de ellos? Quitar y poner gobiernos. ¿De qué forma? A través de las armas.
En Guatemala habían matado 3 de ellos. No sé si recuerdan la historia. Pero esa ha sido la forma en que se han abierto campos. Y ahorita no hay una persecución abierta contra la verdadera iglesia del Señor, porque el mundo se ha movido en diferentes directrices. Pero les aseguro que existe una persecución sutil y probablemente en los últimos tiempos vaya a recrudecerse. Yo creo que firmemente antes que Cristo venga, la iglesia va a pasar por tribulación. Tenemos que seguir fieles al Señor. Quiero citar un texto allí que acabo de leer en Apocalipsis 18. En el verso 4, el Señor dice allí, ¿qué cosa? Salid de en medio de ella, pueblo mío. No que la iglesia esté en medio de ella, sino que allí hay gente que se ha convertido a Cristo, pero aún sigue amarrado a esas prácticas. También dice la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 6, habla un poco de ya lo que tiene que ver en el mundo evangélico, pero en el verso 5 concluye la última frase, ¿cuál es? Apártate de los tales. Si lees el contexto, está hablando de los que vienen haciendo mercantilismo en el evangelio. Mercantilismo con la iglesia, con el cristianismo, con la palabra. Y el Señor dice, apártate de ellos. Y quiero concluir allí en 2 Corintios capítulo 6, verso 14. La relación con el mundo religioso es para predicar el evangelio. ¿Me está oyendo? La relación con el mundo religioso es solo para predicar el evangelio, para dar testimonio de Jesucristo, para dar testimonio de la nueva vida. Es nuestro sagrado deber, pero en relación en su mundo, sus gustos, sus prácticas, tenemos que estar fuera. Muchos creyentes participan de las grandes celebraciones, ¿cómo le llaman a estas celebraciones? Déjenme ver. Patronales, celebraciones patronales. ¿Cuál es la idea? Cada pueblo celebra a su santo, como dicen, ¿verdad? Y entonces podemos irnos a comer un churro, un algodoncito, un tamal. Yo creo que no. A ver, ahorita existe mucha tecnología, aprenda a hacer el tamal y el churro y hasta el algodón y nos invita, pero no vaya ahí. No deje que el dinero que Dios le da a usted lo aporte para ese fin. Dice 2 Corintios 6, 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué tipo de incrédulos? Allí empieza a describir, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, y como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, dice el Señor, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas,
dice el Todopoderoso. Y allí llama a apartarse, a separarse. Y no tratemos de acomodar la torta, porque hay algunos vivillos que no van, pero mandan a traer el tamal, mandan a traer el chicharrón, no, ya, mandan a traer el churro o el algodón. No necesitamos de eso. El Señor nos sacó de allí. Honremos al Señor. Él es el novio, esposo. Y quiere que nosotros vivamos apartados para su gloria. Quiero citar un texto más, por favor. Ténganme paciencia, ya casi van a ser las 9. No, faltan 10 para las 8. Vámonos a 1 Corintios 10, por favor. Dice el verso 19. Porque hablamos de las fiestas patronales, de las imágenes, de los ídolos. ¿Y qué es un ídolo? No es nada. No ve, no oye, cantamos ahorita, ¿verdad? No ve, no oye, no anda, y como no caminan, los tienen que cargar. Entonces, ¿qué son? Nada. Materia inerte, sea lo que sea. Entonces, ¿pero qué hay detrás? A eso vamos. 1 Corintios 10, verso 19. ¿Qué digo pues? ¿Qué es el ídolo? Que el ídolo es algo, o sea, algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quiénes lo sacrifican? ¿A quiénes lo sacrifican? Y esas fiestas patronales, ¿a quiénes las están haciendo? A San Rafael, a San Juan, bueno, póngale el nombre que quiera, a Santa no sé qué. Esos son seres inertes. Realmente el que está sacando partido de esto, ¿quiénes son? Los demonios, eso dice la Biblia. Es lo que estamos leyendo. Volvamos a leer el verso 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y subrayeme la determinación de Dios en lo que toca a sus santos. Obedecemos o respetamos la voluntad de Dios. Cada quien es como quiere, pero todo trae su factura, se lo aseguro. Dice el verso 20, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No dice con los ídolos, dejó de lado los ídolos, porque lo que realmente está aprovechándose de esto, que es los demonios, y Dios no quiere que los santos participen de los demonios. Y dice el 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Qué quiere decir? A veces nosotros procedemos presuntuosa y soberbiamente delante de Dios. Y tenemos que tener cuidado con eso, por favor. Que el Dios Altísimo les bendiga. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a hablar de los invitados de la boda. Gracias.